que decirle a quien se conecte por el otro lado, porque te buscarán como grupo de terapia manual para la conexión. Entonces, digamos, se pueden sumar desde los dos. Sí, desde los dos lados. Ah, pues entonces ya está. Entonces, no perfecto. ¿Vos me estás viendo? Sí, sí, te veo perfectamente. Ahora no. Ahora no te veo. Bueno, dentro de poco conseguiremos que la conexión se haga bien y podremos empezar, no os preocupéis. Hay aquí 67 personas y seguro que se van a poder realizar la conexión. Vamos a ver, Daniel. Voy otra vez a invitar a grupo de terapia manual, añadir. Conexión ahora. Ahora. Al fin. Ahí Bueno. estamos. Bueno, ante todo, Juan, te quiero agradecer mucho que te hayas, digamos, que hayas aceptado la invitación de GTM, el Grupo de Terapia Manual Argentina, para esta conversación que vamos a desarrollar. En este ciclo de charlas que estamos haciendo ya desde la semana pasada, desde GTM, para hablar de todas aquellas alternativas, valorizando lo que es la terapia manual. Por supuesto, como decimos siempre, nosotros, digamos, como kinesiólogos o fisioterapeutas, tenemos claro que nosotros tenemos distintas herramientas. Podemos hablar de que tenemos básicamente 3 ejes de tratamiento: la terapia manual, por supuesto, los agentes físicos o electrofísicos y todo lo que tenga que ver con los ejercicios. Pero como estas charlas las estamos haciendo desde GTM, desde el grupo de terapia manual, digamos que la idea es profundizar todo lo que se relaciona desde los beneficios, desde la terapia manual. Y en este caso, bueno, para mí, más que un placer, el hecho de poder conversar con vos, que tenemos una amistad ya desde hace tanto tiempo, tantos años. Tantos años, bueno, 2007 es cuando te conocí y bueno, y a partir de ahí, bueno, por acá, por allá, en tu casa, con Alex, con tus hijos, con toda esa hermosa familia, los viajes, bueno, etcétera. Bien, comentarles principalmente, es decir, hablar de todo el currículum de Juan sería extensísimo. Simplemente plantear que es el creador de una terapia manual que de alguna manera, digamos, todavía no está suficientemente fundamentado científicamente, que es un poco lo que se pide hoy en día, todas las distintas áreas en las cuales tiene una enorme efectividad. Es decir, la mayoría de la gente que ha tomado las formaciones lo han hecho desde el área de traumatología, muy pocos desde el área de neuro, pocos desde el área de respiratorio, donde hoy también tiene un valor pero gigantesco. Pero bueno, Juan, bienvenido y bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y contanos un poquitito. Bueno, gracias a vosotros por convidarme y tenerme en cuenta. Y fíjate que os mando a todos los colegas y a toda la gente de Argentina en general mis mejores deseos para que estos días que tenemos tantos problemas de salud y que nos han llevado a este estado de confinamiento, pues se solucionen pronto, que lamentablemente alguien fallecerá, pero que sean los menos posibles, y esperemos que después, cuando todo esto pase,
nuestra profesión, que tiene muchísimo que aportar desde la fisioterapia respiratoria y desde la recuperación de las secuelas que nos va a dejar esta pandemia, nos reconozcan lo suficiente y nos den trabajo a todos, en definitiva, porque vamos a poder ayudar muchísimo a la gente. En vuestro país o en otros países como en Chile, la fisioterapia respiratoria está muchísimo más arraigada o reconocida que aquí en mi país, donde poca gente realmente se dedica a este ámbito. Así que les animo a que sigan por ahí, que vamos a tener trabajo en los próximos meses, seguro. Y bueno, nada más. Gracias, como digo, por tu invitación, y a ver si de alguna manera, como bien has dicho, el trabajo que yo vengo haciendo desde hace casi ya 30 años o más, ya no recuerdo, sí, más de 30, es cierto que no tenemos, como el colectivo actual y como el mundo de la fisioterapia actual exige, no tenemos una evidencia científica de todo lo que hacemos, de algunas cosas sí, pero de todo no, en absoluto. Pero sí que hemos acumulado durante todo este tiempo una gran cantidad de evidencia clínica. Y hay que decir que la evidencia clínica es la que precede a la evidencia científica. No se puede hacer evidencia científica si no tienes un trabajo clínico lo suficientemente amplio como para que se pueda hacer estudios. Es necesario. Entonces, pues nada, quiero pedir disculpas porque alguno lo comenta por ahí en el chat, y es el azul de las gafas. Lo siento, me pusieron un filtro anti-ultravioleta que a mí me va muy bien porque no me molesta los ojos, pero a ustedes les hace un reflejo horrible y no hay manera de evitarlo. No sé qué hacer para quitarle el azul. Bueno, pues como decía, que esperemos que con el paso del tiempo, y yo recuerdo en un encuentro con Maligan, que a veces yo le preguntaba, ¿no?, que qué tal le había ido a él con todo su proyecto y todo su trabajo. El que conozca las técnicas de Maligan sabrá que es una persona ya muy mayor, viejita, pero que con una fortaleza tremenda. Y él me decía que se había pasado cerca de 40 años sin tener ninguna evidencia científica, pero que en los últimos años, o sea, hace tan solo 6 o 7 años, que realmente ha empezado a hacer estudios y tiene ahora fundamentos como para que la gente que necesita de los papers más que de la experiencia, pues puedan entender lo que se está haciendo. Tal cual. Y es que es así, primero surge desde una idea, desde algo que a uno intuye que algo puede ayudar, lo empieza a hacer y a partir de ahí empieza a experimentar clínicamente y después uno empieza a buscar cuáles son los fundamentos científicos de todo esto. Por las dudas, como quien no quiere la cosa, más allá de que a uno no le interesa, esto pasa también con cierta frecuencia, el hecho de determinado tipo de comentarios que obviamente estamos viendo por ahí. Simplemente dos cuestiones. Tenemos claro que quien habla y quien le dice algo al otro está hablando de sí mismo, por supuesto, por eso uno no le presta atención. Pero más allá de lo cual, tenemos una persona que está trabajando en este momento, viendo el IP de cada uno de los que están insultando y diciendo, un montón de desubicaciones profesionales, que ya se van a contactar con cada uno de ellos, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos, que eso lo estamos manejando y lo estamos resolviendo. Dicho esto, bien, contame un poquito cómo fue que se te ocurrió el hecho de trasladar, de desarrollar esta oscilación resonante mantenida. Bueno, esto nace, como todas las cosas, de una casualidad. En definitiva, de algo que todas las madres han hecho, y yo siempre lo he contado, ¿no?, que es el origen de esto. Las mamás, cuando quieren dormir a sus niños, les acunan y les hacen ea, ea, ea,
rítmica, con un movimiento, que en definitiva es un movimiento rítmico, y de esa forma se calman y se duermen, se relajan en definitiva. Y eso surgió así, durmiendo a mi hija, a mi primera hija, pues bueno, me di cuenta que si le cantaba y le movía rítmicamente, pues se dormía más. Y haciendo esto, pues lo traspasé de alguna manera, o pensé yo, si a mi hija le relaja y le ayuda a conciliar el sueño, pues empecé a hacerles un movimiento oscilatorio a los pacientes antes de empezar a hacer la terapia que hacíamos entonces. Los años 87, 88, 89, hacíamos masaje y ya, es lo que... masaje, movilizaciones y poca cosa más. Y corrientes, poníamos muchas corrientes. Entonces hay pacientes que eran muy nerviosos y no se quedaban quietos y se están moviendo todo el rato y levantando la cabeza. Entonces yo me di cuenta que haciéndoles este movimiento oscilatorio, pues bueno, se relajaban y se quedaban tranquilos y me dejaban trabajar. Y ahí no se quedó la cosa. El tema, lo que hizo que fuese algo diferente, es que pacientes de los que venían por hernias discales me decían que bueno, que desde que les hacía el movimiento ese, que todos los síntomas de la ciática les iban desapareciendo. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Al principio con incredulidad, con el, bueno, esto no será por eso, será por otra cosa, y poco a poco metiéndote más en estudiar cómo es la neurología y cuáles son los fundamentos del dolor y por qué sentimos dolor y por qué una hernia discal puede generar elementos que por una parte por la compresión, pero no solo, hoy en día sabemos que no es solo eso, sino que hay otros factores que influyen en el tema de la ciática, pero bueno, a partir de ahí, tirando del hilo y modificando las cosas, fueron desarrollándose con el paso de los años, pues por un trabajo de ensayo y error, simplemente, clínicamente, probando, voy a ver si apretando aquí o haciendo esto funciona mejor. Y así es como se ha ido desarrollando. Es un puro trabajo clínico. Ya digo que a ver, movimientos oscilatorios no he sido el único que los ha hecho, ni mucho menos. Mylan, antes que yo, hacía movimientos oscilatorios. Y también en la osteopatía existe una cosa que se llaman las armónicas, o los movimientos armónicos, que también son movimientos oscilatorios. Y de toda la vida, cuando hacíamos un péndulo de Codman, con el brazo, el famoso péndulo, hacíamos movimientos oscilatorios. El cambio, o donde viene el por qué Paul se manifiesta como algo diferencial, es cuando, desarrollando ese movimiento oscilatorio, yo le voy dando más tiempo y más tiempo y más tiempo, alargándolo continuamente, hasta que ese movimiento oscilatorio se convierte en una presencia continua durante todo el tratamiento. Como una especie de background en donde, basándome en un movimiento oscilatorio, voy añadiendo cualquier otra herramienta. Y poco a poco también probando a qué frecuencias a la que se producían los efectos que yo buscaba. Que los efectos, en definitiva, lo que buscábamos era analgesia, fundamentalmente, y mejora de la discapacidad. Entonces, probando, llegas a la conclusión de que cuando lo haces a una frecuencia o un rango de frecuencias más o menos entre 1,5 a 2 ciclos por segundo y lo mantienes durante toda la sesión, es cuando consigues los mejores efectos. Con el tiempo te das cuenta de que la variación en la frecuencia depende de la persona. Depende del peso de la persona, de las dimensiones, de su estado físico, tensional, emocional. Y te das cuenta que hay características donde la persona más delgada oscila a una frecuencia, la persona más gordita oscila a otra, y vas viendo que hay cosas que se semejan de unos a otros. La realidad es que la clave de todo esto está, por lo tanto, no en hacer oscilaciones, que las hacen muchas otras cosas. Incluso hemos hablado de André Pilat, has estado hablando tú. André Pilat también en sus técnicas de inducción miofascial hace oscilaciones. La cuestión está en que nadie había mantenido las oscilaciones más allá de como mucho 1 minuto, 2 minutos seguido. Claro, yo las mantengo del orden de 40, 45 minutos sin parar.
Y cualquier herramienta, por ejemplo, si aprieto, si hago una presión, cualquier herramienta de la fisioterapia normal. O sea, si hacemos una presión, la hago de forma oscilatoria. Si hago una tracción, la hago de forma oscilatoria. Si muevo una articulación, la hago de forma oscilatoria. De manera que esa oscilación está presente durante todo el tiempo. Y esa es la magia. Ahí es donde yo creo que está la diferencia fundamental. Y la que confiere a este concepto. Porque yo ya no digo que es un método, yo ya digo que es un concepto, que es una forma de hacer terapia manual. Y ahí es donde, como digo, creo que radica la magia, o no la magia, porque esto no es magia, digamos la ciencia del asunto, ¿no? Con el tiempo sí que hemos ido intentando explicar o comprender qué es lo que está pasando por dentro cuando hacemos ese tipo de trabajos. Y ahí es donde vienen los efectos neurológicos, fisiológicos, que poco a poco hemos ido descubriendo. También basándonos en estudios e investigaciones de neurofisiología que en los últimos años han puesto sobre la mesa y que nos han dado muchas pistas del por qué funciona esto mejor que unos movimientos de oscilación que sean 5 o 10 oscilaciones como hace Mailand, por ejemplo. Voy a meter un par de bocadillos en relación a lo que estás comentando. Primero respondiendo a Gise, que dice que conoció la técnica fundamentalmente por Laurita Potencia, nuestra queridísima amiga, que nos sigue acompañando en todos lados donde estamos. Sí. Otros colegas como Mariana, que lo vio en el congreso de GTM de hace 2 años, lo empezó a utilizar y empezó a dar buenos resultados. Vale, que dice que también es una herramienta fundamental, digamos que es lo que más resultado le dio. Nacho, que preguntó por ondas de choque, digamos, no es el objetivo de la charla, más allá de lo cual, como dije en el inicio, pero me parece que lo dije en el inicio del otro vivo, dentro de la kinesiología o fisioterapia tenemos básicamente, sí, Martica, dentro de la kinesiología o fisioterapia tenemos 3 herramientas, o sea, 3 grupos de herramientas fundamentales. Una que es los agentes físicos, como por ejemplo las ondas de choque, lo otro que son los ejercicios y otro que es la terapia manual. Como nosotros estamos haciendo estas charlas a partir de GTM, que es el grupo de terapia manual, entonces le damos énfasis a todo lo que tiene que ver justamente con esto. Más allá de lo cual, simplemente las ondas de choque en su justa medida y digamos, para reparar determinadas lesiones específicas, realmente es excelente, es muy buena, digamos, sabiendo todo el acompañamiento kinésico que uno tiene que hacer, porque obviamente genera dolor, genera mucha sintomatología, y hay que ir acompañando la ejercitación de la manera adecuada correspondiente. Pero vamos a seguir encarando la charla sobre el tema de la oscilación. Una de las, Poli está acotando que la clave neurológica es que la frecuencia entre 2 a 5 Hz que estimula el sistema analgésico endógeno coincide con la frecuencia de resonancia de Paul. Sí, exactamente. Y les quiero simplemente mostrar algo que se relaciona con un estudio que hizo hace algún tiempo Robert Schleip, que describió cómo son los nervios raquídeos. Esquemáticamente los dividió en 3 grupos. Uno que son la parte motora, otra que es la parte sensitiva y otra que es la